Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un día más de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, este espacio está creado con mucho cariño para ustedes, para que puedan seguir aprendiendo y conectemos a pesar de la distancia mientras estamos en nuestras casas, cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Estoy segura que ustedes estuvieron al tanto de la celebración, de la conmemoración del 1 de octubre, el pasado viernes, Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Justamente para hablarnos y explicarnos por qué es que se conmemora este día, nos acompaña mi compañera Andrea Monge. Ella es trabajadora social y gestora también del proceso de derechos humanos y proyección social de AGECO. Así que sin más, yo les dejo con Andrea. Muchísimas gracias, Nati, y principalmente gracias a todas y todos quienes se conectaron en la mañana de hoy. Fría, al menos aquí en la capital está haciendo frío, pero muchas gracias por conectarse a que conversemos sobre este tema tan importante. Y además de importante, justamente vigente, porque lo vamos a estar escuchando al menos durante todo este mes, ¿verdad? Casi que de finales de septiembre y durante todo el mes, a veces escuchamos sobre que este es el mes de las personas mayores, ¿no? Entonces, vamos a estar conversando en este ratito sobre esto. Y bueno, titulé ¿por qué conmemoramos este día? Pero yo creo que me quedé corta, debí haber puesto ¿por qué conmemoramos el mes? Porque yo creo que durante todo octubre se realizan una serie de actividades, entonces más bien es ¿por qué conmemoramos este mes de octubre? Entonces, para iniciar, quisiera que viéramos un videito que es de 30 segundos, rapidísimo, para que podamos iniciar y entender algunos conceptos importantes. El video nos decía una frase que a mi criterio me para por ahí, y es que envejecer es positivo. Envejecer es positivo, porque implica que tuvimos como sociedad espacios en donde se les garantizó los derechos a las personas mayores que permitieron, a las personas que permitieron que llegaran a ser personas mayores. Entonces, por eso, esa es la primera idea fuerza, envejecer es positivo. Ok, entonces estamos conversando que el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad y no es un día que decidimos que iba a ser en AGECO, ni en CONAPAN, ni que iba a ser solo en Costa Rica, sino que es Día Internacional. Fue designado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990. Vean, diciembre de 1990, la Asamblea decidió esto. Entonces ya tenemos más de 30 años, ¿verdad?, en los cuales se ha conmemorado este día. Y este día tiene una particularidad, ahora vamos a ver, que es dual, ¿verdad? Por un lado tenemos una celebración, porque envejecer es positivo, entonces por un lado tenemos una celebración y por otro lado tenemos una conmemoración de todos los pendientes que tenemos para con esta población mayor. Y resulta que entonces, como esto es un día internacional, todos los años la Organización de Naciones Unidas decide a qué le va a dar un especial énfasis. Entonces, la lógica es, bueno, vamos a estar conmemorando este día, pero ¿qué de todo lo que podemos hablar de las personas mayores le vamos a dar un especial énfasis, le vamos a dar una especial atención? Y este año se decidió que este día iba a permitir reflexionar sobre el tema equidad digital para todas las edades.
equidad digital. Entonces, lo que nos dice esto es que este día nos permita hacer hincapié en que las personas de edad tienen derecho a tener acceso y una participación significativa en el mundo digital. Y vean qué importante que es esto, porque además en el marco de que nos topó de frente esta situación, ¿verdad? Esta situación de emergencia nos topó de frente, y no dudo que muchas y muchos de ustedes tuvieron que también ahí en el camino empezar a utilizar los recursos tecnológicos, porque ahora muchos de estos recursos son los que nos permiten estar conectados y conectadas. Si no fuera por los recursos tecnológicos, bueno, no nos hubiéramos podido ver hoy, pero además probablemente durante algún tiempo tuvimos que estar completamente alejadas del mundo exterior, y eran los recursos tecnológicos los que nos permitían conectarnos. Entonces pongámonos en los zapatos de las personas que de repente no tienen estos recursos tecnológicos. Durante todo este proceso probablemente han quedado muy aisladas. Entonces, este año la mirada está vuelta en, bueno, en el 1 de octubre conmemoramos y celebramos este día, pero específicamente vamos a conversar en qué podemos hacer en el marco de la equidad digital. ¿Por qué es importante y hago tanto énfasis en que sea tan importante esto, que desde Naciones Unidas hayan dicho que ese es el énfasis de este año? Porque también supone plantear unas responsabilidades para los estados, ¿verdad? Y al menos llevarles a reflexionar que este es un pendiente. ¿Okay? Entonces, durante toda la presentación vamos a estar conversando sobre eso, en que este día tiene una dualidad. Celebramos el gran logro de la humanidad de tener tantas personas mayores, y también conmemoramos todos los pendientes que existen para con este grupo etario. Nati, ¿me confirma cómo vamos con la conexión? ¿Se está escuchando bien? La escuchamos y la vemos perfecto, André. Genial. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí en materia. Este día, además de que Naciones Unidas ya lo decretó desde el año 1990, tiene una importancia porque en general en las sociedades es necesario reflexionar sobre el proceso de envejecimiento. Ahora vamos a ver en un momento que el envejecimiento se vive en dos formas: de forma individual y a nivel social. ¿Ok? De forma individual son los cambios propios que yo voy transitando en mi proceso durante todas las etapas de mi vida, pero a nivel social, como sociedades, como países, tenemos procesos de envejecimiento. Quería mostrarles este mapa es del mundo en el año 2015. Así se veía el mundo en el año 2015. Las zonas que tienen colores más intensos, veamos como Japón, como estos lugares de Europa, veamos acá Estados Unidos, Canadá, que tienen colores más tirando a naranjas y a rojos y a fucsias, implican que en esas zonas hay más porcentaje de personas mayores, ¿verdad? Más del 20% de personas mayores. Veamos que los tonos que tiran, por decirlo así, más a verde, son los espacios en donde hay menos cantidad de personas mayores. Y vean la lógica de que yo les decía ahora, el envejecimiento es un logro, el envejecimiento es una celebración. Veamos, por ejemplo, en que casi todo África lo tenemos en verde. ¿Y eso qué implica? Bueno, que tristemente sabemos que además es un continente en donde todavía la mortalidad infantil es altísima, en donde todavía hay muchos inaccesos en torno al tema de la salud. Entonces, no es casualidad que no tengan un porcentaje tan alto de personas mayores. Entonces, esto nada más no nos vamos a detener en decir en tal lugar teníamos tal porcentaje, sino que quiero que veamos esto como ilustrativo de que así se veía en el 2015. Y ahora vamos a ver cómo se va a ver el mundo en el año 2050. Este va a ser el mundo del año 2050. Como podemos ver, ven, aquí sí están los porcentajes, como podemos ver, las zonas que están en fucsia son zonas en donde va a haber más del 30% de personas mayores.
mayores de 60. Este es un dato importante porque a nivel mundial 60 es la edad que se estima para ser persona mayor, salvo que en los países haya una legislación que indique una edad superior que no supere los 65. Entonces, por eso aquí en Costa Rica la edad son 65. Pero entonces veamos este mundo del año 2050. Claramente que los países que ya en el año 2015 tenían un porcentaje alto de envejecimiento, claramente que van a seguir en esta tendencia, pero vemos que los países que estaban, algunos anaranjaditos o algunos un poquitito rojos, ya están muy rojos o ya están en fucsia. Y que ya hay menos países en estos niveles de cantidad de personas mayores. Se dice que entonces las personas mayores son el único grupo poblacional que crecerá exponencialmente. Entonces ustedes me pueden hacer una pregunta muy válida, pero ¿cómo? Entonces ya no van a nacer más niños o niñas, que este va a ser el único grupo que va a crecer exponencialmente. La palabra clave aquí es esta, exponencialmente. Todos los otros grupos humanos van a crecer, pero van a crecer a un ritmo o sea, más desacelerado que la cantidad de personas mayores que se va a duplicar o en algunos espacios se va hasta triplicar. Entonces, esto nos lleva a la casilla de, ¿verdad? Recordamos, estamos en una dualidad, esto nos lleva a la casilla entonces de cuáles son los pendientes que vamos a tener teniendo un mundo así. Ajá. Ok, veamos, por ejemplo, todas estas imágenes que les estoy presentando, que estamos compartiendo, son de un documento que se llama Índice Global del Envejecimiento que se hizo en el año 2015. En este índice nos dice, por ejemplo, que en el año 2015 la población mayor de 60 años iba a ser de un 12.3 y que en el año 2050 ya sería de un 21.5. Con estimaciones, ¿verdad? Estos son completamente estimaciones y sabemos que podría cambiar, podría moverse, podrían haber situaciones que podrían afectarlo, por ejemplo, la situación de la emergencia sanitaria, que en algunos países del mundo los estudios dicen que ha reducido la esperanza de vida en hasta un año. Bueno, eso también podría afectar esas proyecciones, pero en un sentido general, vemos cómo sí aumenta exponencialmente este grupo poblacional. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque disminuye la mortalidad, ¿verdad? Y vean, si decimos que disminuye la mortalidad, entonces eso lo podemos ubicar en la casilla de que es un logro. La mortalidad infantil que se disminuya es un logro, es algo muy bueno. Disminuye la mortalidad, aumenta la esperanza de vida y también que hay menos hijos por mujer. Eso, así es como se llama la estadística, ¿verdad? La tasa, ese es el nombre que tiene, menos hijos por mujer. Y la tasa la tenemos por debajo del nivel de reemplazo. Vean cómo ha cambiado y probablemente ya del 2008 al día de hoy ha bajado mucho más. Pero tenemos que de 1961 la tasa era, ojo el dato, 7.1 hijos o hijas por mujer y en el 2008 1.96. Situación que además, ustedes no me dejan mentir, la vemos en nuestras propias familias. En nuestras propias familias, antes las generaciones eran enormes y, las familias tenían un montón de hijos, ¿verdad? Las familias eran grandísimas y ahora no tanto, ¿verdad? Ya ahora a lo mucho las parejas tienen, o las personas tienen uno, dos hijos o tres, siendo demasiado valientes y, ¿verdad? Porque en general no tienen tantos hijos. Inclusive, si hiciéramos el ejercicio, por ejemplo, de que queremos ver una foto, por decir cualquier ejemplo, una foto de una boda de hace 20 años, en la foto se veían así un montón de chiquitos que llevaban aquel montón de cosas, ¿verdad? En las bodas. Ahora
si vemos una foto de una boda, a lo mucho hay 2, 3 chiquitos. Yo siempre cuento la anécdota que para la boda de una amiga me pidieron prestada una de mis sobrinas porque no había ningún chiquito en la familia, ¿verdad? Y no ocupaban a alguien que llevara los anillos. Esto sucede porque las familias entonces son mucho más pequeñas, pero las personas viven más, entonces ahora es muy común, por ejemplo, que los niños o niñas conozcan a sus abuelitos o abuelitas, bisabuelos, bisabuelas e inclusive tataranietos, tatarabuelos y tatarabuelas. Esto es común. Este dato también es del 2015. Cada segundo, 2 personas en el mundo cumplen 60 años. Entonces, si cada segundo 2 personas cumplen 60, imaginémonos cómo esto impacta en que engruesa, ¿verdad?, a este grupo poblacional de 60 y más años. Estos son datos recientes, calientitos, calientitos. El INEC nos sacó a divulgación esta infografía en el marco del 1 de octubre de este año. Entonces, son los datos más actuales que tenemos. Nos dice que las personas mayores, ojo, de 65 años, porque yo creo que si viéramos el dato de las de 60 es todavía muchísimo más alto. De 65 años en el país son 476.756, casi medio millón de personas mayores de 65. Y si pensamos, como les digo, en las de 60, por supuesto que superamos ese medio millón. Y representan esta cantidad de personas mayores el 9.2% de la población y, como vemos, en su mayoría mujeres. Esto ahorita vamos a conversar también qué implica envejecer para las mujeres, que tiene características diferenciadas. Pero vemos que tristemente también hay situaciones que se vinculan con la pobreza en esta etapa de la vida, ¿verdad? La pobreza dicen algunos autores y autoras, que como una violación flagrante de los derechos humanos, ¿verdad? Porque el hecho de que una persona esté en situación de pobreza implica no tener las condiciones necesarias para poder llevar una vida digna. Entonces, esto también son datos que tienen que tenemos que encender las antenas, ¿verdad? Las alarmas, como decimos, y ponerlo en el segmento de los pendientes que tenemos para con esta población. En el año 2020, por ejemplo, en la región central, un 22.0% de las personas mayores están en condición de pobreza. Y los porcentajes oscilan en eso, más bien esta es la zona con el porcentaje más bajo, porque la zona con el porcentaje más alto es el Pacífico Central, en donde hay un 34.2% de todas las personas en condición de pobreza. ¿Cómo se podría leer esto? De cada 100 personas, 34.2 están en condición de pobreza. Veamos que entonces es un número que, bueno, aunque sea una, implica un pendiente que tenemos como sociedad. Ahora imaginémonos que de cada 100 personas mayores, 34.2 en esa zona está en esa condición. O 34 personas están en esa condición. Ok, aquí tenemos también otro dato con respecto a las pensiones, en donde nos dice, por ejemplo, que en nuestro país en el año 2020 tuvimos, esto es un dato importante, porque hubo un aumento tanto en la condición de aseguramiento como en la condición de pensión de las personas, de porcentajes pequeños, pero bueno, cada pasito también es importante irlo destacando. Del 2019 pasamos de tener un 96.8% personas con seguro a tener un 97.5%. Y de tener pensión un 66.5 a 68.2. Estos porcentajes los podemos leer igual. De cada 100 personas mayores, 97 tienen seguro, casi 98. Vean que es un dato muy importante. Y de cada 100 personas mayores, 68 tienen pensión. Pero ojo, este tema de la pensión también es necesario que lo leamos con lupa. Estas pensiones
podrían eventualmente en algún momento también no ser suficientes, ¿verdad? Las pensiones en general las medimos o las entendemos en el marco de la suficiencia también. Bueno, este dinero me es suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Bueno, sabemos que podrían haber por ahí pensiones que de repente no lo sean. Nos dice en general la encuesta nacional de hogares que son en el país aproximadamente 131,000 personas de este grupo poblacional en situación de pobreza usando la línea de pobreza. La línea de pobreza es una forma de medición, lo cual equivale a un 23% de todas las personas mayores. Es decir, ahora, bueno, ya vimos los datos por sectores, estos son los datos en todo el país, pero aunque sea una, debería encendernos las alertas. Ahora sí, 131,000 es un pendiente que tenemos como sociedad, hacer visible que hay 131 personas en esta etapa de la vida, 131,000 personas en esta etapa de la vida viviendo situaciones de este tipo que no les permiten acceder a una vida digna. Entonces, esta primera parte fue de poder entender, bueno, nos movemos en esta dualidad. El envejecimiento es un logro, el envejecimiento es un éxito. Qué bueno, qué orgullo que en un país como el nuestro tengamos esta cantidad de personas mayores. Pero el envejecimiento también implica pendientes, también implica retos, también implica, al menos como sociedad civil, el menester nuestro hacer visible estas condiciones en las personas mayores. Y todo esto es la razón por la que conmemoramos este día. Conmemoramos este día con felicidad, con ilusión, con esperanza de que como sociedad hemos logrado tener estas condiciones, pero conmemoramos este día a sabiendas que todavía tenemos que hacer muchas más cosas para poder lograr tener un mundo que sí sea justo y que en el cual todas las personas puedan vivir esta etapa de su vida con dignidad. Yo vieras que en los minutitos que nos quedaban había preparado también un repaso súper rápido, porque esto que vimos hasta aquí es la parte del envejecimiento a nivel social, ¿verdad? Les decía yo, bueno, el envejecimiento se vive de dos formas, a nivel social, cómo como sociedad vamos justamente envejeciendo, pero también lo vivimos a nivel individual. Entonces a mí me parecía importante en estos minutos que conversemos un poco sobre cómo se vive también a nivel individual. Y es que hay una imagen social en torno al tema de envejecimiento que no podemos obviar. Entendiendo que, bueno, el envejecimiento es un proceso, ¿verdad? Se va dando o desarrollando con el paso del tiempo y produce cambios en las personas a lo largo de las etapas de la vida. Una idea fuerza que quisiera que también marcáramos por ahí es que somos seres envejecientes, ¿verdad? No nos hacemos viejos o viejas. Esto tenemos que irnoslo quitando de la mente porque es parte de un imaginario social negativo. Las cosas se hacen viejas, las personas envejecemos, somos seres envejecientes. Este proceso lleva una serie de cambios, ¿verdad? De envejecer lleva una serie de cambios, no es igual ni único, tiene diferente ritmo y es un proceso lento. Pero en medio de todo esto nos han hecho creer que todas las personas envejecemos de la misma forma, ¿verdad? Tenemos una idea social de que todas las personas envejecemos de la misma forma y entonces parece como que nos han metido en un saco y nos han dicho, es que todas las personas de 60 años se ven así, son así, piensan así, les gusta esto. Las de 70 son así, les gusta esto, tienen esas actividades, tienen estos pasatiempos. Y las de 80 hacen estas actividades, todas se ven de la misma forma, etcétera. Y esta es la peor mentira que nos ha dejado este imaginario social. El envejecimiento es un proceso, sobre todo, heterogéneo. Esta idea que vemos aquí, sobre todo heterogéneo. Varía el ritmo y la forma y los cambios se dan según cada persona. Es un proceso natural y universal, es normal, natural de la vida, propio de todo ser vivo.
Mi abuelita, cuando ya las plantas tenían mucho tiempo, decía que se geló. Ah, ya se geló, eso entonces implicaba como que el tiempo ya había pasado y ya de repente no iba a florecer, ¿verdad? Se geló. O los perritos, los gatitos, que se les pone acá esta parte con canitas, es parte del proceso natural de todo ser vivo envejecer. Es progresivo e irreversible. Por más que esta imagen negativa del envejecimiento nos ha bombardeado con póngase cuánta crema quiera, hágase cuánta cirugía quiera. Bueno, externamente de repente podríamos tener algunos cambios, pero internamente es un proceso que se va dando. Y ojo, aquí hay que hacer un paréntesis importante. Parte de tener un envejecimiento saludable es el autocuidado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no nos pongamos bloqueador, eso no quiere decir que no nos pongamos cremita, que no usemos desodorante, pero lo que en realidad o lo que marca la diferencia es desde dónde lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque envejecer es feo la vejez es una etapa, uy, que me da aversión, o lo estoy haciendo por autocuidado. Entonces acá, esa es una forma importante de saber desde dónde lo estamos viendo, porque a veces malinterpretamos de decir, ah, bueno, no, yo acepto la etapa de la vejez y entonces yo no voy a usar lentes o yo no me voy a poner de repente ninguna cremita, yo no voy a usar bloqueador porque qué importa y es autocuidado y yo acepto el envejecimiento. Tampoco de esta forma, ¿verdad? El autocuidado es importante, el autocuidado nos lleva a envejecer bien, pero ¿desde dónde lo estamos haciendo? Y es un proceso dinámico, se van dando una serie de cambios. Esta palabra, cambios, yo quisiera que nos la llevemos durante el resto también de este espacio, porque es una palabra clave, cambios. Yo quisiera que pensemos cuando ustedes o sus hijos, hijas o sus nietos o nietas dejaron de gatear y empezaron a caminar. Yo estoy segura que ninguna de ustedes dijo, ay, don Miguel, porque en ese momento era Miguel, ¿verdad? Miguel perdió la capacidad de gatear, ya lo perdió, ya perdió esa capacidad y ahora solo camina. No lo dijimos negativo, se dijo positivo, ay, ya camina Miguel. La gente no dijo, Ligia, ya perdió Ligia la capacidad de balbucear, ya Ligia no balbucea, ay no, ya ahora Ligia dice mamá y papá, qué triste es. No, la gente se alegró y dijo, Ligia, vieras cómo habla, ya dice mamá, dice papá, dice agua. Estos cambios que en otras etapas de la vida lo vemos positivo, el imaginario social nos ha hecho creer que en la vejez son negativas, pero son solo eso, cambios que se dan en nuestro transitar de la vida y que tampoco podríamos obviarlos, ¿verdad? Por supuesto, la vejez es una etapa llena de cambios a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel individual, fisiológico, a nivel de roles. Pero estos cambios, vean qué diferente se escucha, porque el lenguaje, lo que decimos es lo que existe, vean qué diferente se escucha decir. Las personas mayores tienen cambios en su sentido de la vista, en su sentido del oído, en su sentido del gusto. A decir, ah, no, hombre, ya las personas mayores pierden la vista, pierden el oído, pierden el gusto. Socialmente, hablar de la vejez como pérdida, ¿qué es lo que hace de que nadie quiera llegar a la vejez? Porque si toda la vida nos han bombardeado con que es una etapa de pérdida, por supuesto que vamos a tener un sentir adverso a esta etapa. Cuando más bien si lo resignificamos en que hay una serie de cambios, lo podemos asumir como cualquier otra etapa de la vida. Ok, sin embargo, y ya con esto concluyo, sin embargo sabemos que esta imagen negativa y que además ha sido muy reforzada por diferentes medios de comunicación a lo largo de la historia, ¿verdad? No solamente acá, sino eso es un fenómeno mundial en donde se ha exaltado la juventud, ¿verdad? Con frases como cuáles, juventud, divino tesoro, eso es una exaltación de la juventud. Se ha exaltado de la juventud y se ha reducido a la vejez. Esta imagen social, ¿qué es lo que ha generado?
una serie de mitos y estereotipos. Es decir, creencias, pensamientos equivocados sobre la vejez que nos llevan, uno, lo que decía ahora, a meter todas las personas mayores en un saco, a creer que todas las personas mayores son iguales, a generalizar y a tener un imaginario social negativo. Entonces, vean, es como si tuviéramos una diversidad impresionante y yo dijera, no, solamente hay una forma de verlo y es esta forma gris de ver la vejez. La reflexión de este día y la reflexión de este mes es también entender todos esos estereotipos y cómo podemos aportar a todos estos estereotipos en esta etapa de la vida. Porque esos estereotipos tristemente generan mucha violencia, porque aunque a veces lo creamos de una forma muy inocente, aunque a veces digamos, no, el hecho de decir que las personas mayores vuelven a ser como niños, eso no es malo, porque eso es cierto. Esas expresiones generan discriminación, discriminan. ¿Y qué es la discriminación? La base de la violencia. Entonces, justo que este mes también nos sirva para reflexionar y para explorar que la vejez es una etapa llena de oportunidades, que no hay una sola vejez igual que otra, porque no hay una sola persona igual que otra. Inclusive deberíamos hablarlo en términos, voy a dejar de compartir para poder verles, en términos de vejez, ¿verdad? Existen múltiples formas de envejecer, hablamos de vejeces, que esta vejez implica también que hay poblaciones y personas, historia de vida, esto se le llama enfoque de curso de vida, que por su historia de vida probablemente han tenido una serie de situaciones que impactan e inciden en la etapa de la vejez, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en una persona en una zona rural que de repente no tuvo acceso a educación, que tiene alguna situación de discapacidad. Claramente su etapa de la vejez va a estar mediatizada por todos estos factores y va a hacer que se viva de una forma diferente. Entonces, idea fuerza de este espacio, este mes conmemoramos dos cosas, algo muy lindo, el logro, vamos con esperanza de que la humanidad ha hecho posible que tengamos más personas que vayan cumpliendo muchos años, ¿verdad? Más de 60 años. Pero también los pendientes y los retos que tenemos como sociedades para atender estas situaciones. Otras dos ideas, que el envejecimiento se vive tanto a nivel individual, cada quien, y ya inclusive lo vimos, ¿verdad? En nuestras familias, el envejecimiento a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y que entonces esto hace que a nivel colectivo también se vaya generando este proceso de envejecimiento. Ok, que la frase que deberíamos utilizar en vez de pérdidas, quitémonos la palabra pérdidas de la boca cuando vamos a hablar de vejez y utilicemos la palabra cambios. Y que lo más importante es que no existe una única forma de envejecer, ¿verdad? La vejez como etapa de la vida está mediatizada por todas estas experiencias que vamos sumando. Y que al final es eso, una etapa de la vida en donde también existen una serie de oportunidades. Entonces, hasta acá voy a llegar con la intervención que tenía para hoy, para que podamos compartir un poco.